En un mundo lleno de violencia, tristeza y enfermedad, siempre hay una respuesta. Clama a mí y yo te responderé, dice el Creador. El Tabernáculo de la Fe presenta un mensaje de esperanza. Estaba leyendo uno de mis libros favoritos en la literatura cristiana, Vida con propósito. Y en un momento, mi hermano Rick Warren, a quien conozco personalmente y tuve el honor de ser invitado por él para ir a Ruanda, a África, para ver el ministerio que estaba haciendo. Y muchas veces lo acompañaba ya en Saddleback, en California. Nos cuenta en su libro un aspecto muy vital. Hasta hay una canción y me gustaría que alguna vez la cantáramos para que la pudiéramos recordar. Es un desafío a los hermanos. Él cuenta en la historia, en su recuento, él era como tercera generación en la vida cristiana. Su abuelo había sido pastor, su padre había sido pastor y él fue llamado también a ser pastor. No todos los hijos de los pastores son llamados a ser pastores. Cada uno tiene el llamado como el Señor lo quiere hacer. Entonces fue a la casa de su padre cuando estaba muriendo. Estaba agonizando. Y entonces él se acercó y estaba haciendo una oración muy especial antes de morir. Señor, quiero uno más para ti. Quiero uno más para ti. Y le causó curiosidad y fue donde su padre le dijo, ¿por qué está orando así? Dijo, hijo, porque antes de morirme, quiero llevar a uno más para Cristo. Porque yo quiero que donde yo esté, esa persona también esté conmigo. Uno más para Cristo. ¿Qué tal si nosotros pensamos en eso en esta semana? Uno más para Cristo. Eso quiere decir que le vamos a hablar a alguien más. ¿Por qué? Porque queremos que sea para Cristo. Vivimos en un mundo perdido. Un mundo que más del 90% de la raza humana va rumbo al infierno. Si apreciáramos eso. Quizás muchos de nuestros seres queridos, a quienes amamos, van para el infierno cuando mueran. Porque hay solo un camino, hay solo una verdad, y hay solo uno que nos conduce al Padre, que es Cristo, que nos da vida. No hay otro camino. No hay otro camino. El mundo piensa que todos los caminos conducen a Dios. De una u otra manera, todos los caminos hablan de Dios. ¿Cuál Dios? No sé cuál. Pero no todos los caminos conducen a Dios. Hay solo un camino que conduce a Dios. Y es Jesucristo. Y gracias a Dios que ustedes lo encontraron. Porque Él se lo llamó. Pero hay muchos, millones alrededor suyo, en tu casa, en tu barrio, en tu vecindario, en cualquier lugar donde está, en tu trabajo. ¿Cuántos conocen ustedes en la empresa donde trabajan que no conocen a Jesús? ¿Cuántos? Ustedes van por las calles y, bueno, hoy no se ve mucha gente, a veces sí. En las calles, en las avenidas. Tanta gente caminando, ¿hacia dónde se dirigen? Sabemos que ellos van a terminar mañana o pasado mañana, van a terminar su vida. Algunos más pronto que lo que pensamos. Pero pasaron por nosotros y tal vez estuvieron a nuestro lado y tuvimos la oportunidad de hablarles y no le quisimos hablar.
por temor, por miedo, por respeto, por no hacer el ridículo. Yo no sé cuántas cosas pensamos en eso. Hermanos, desafío en el nombre del Señor. Esta semana, uno más para Cristo. Amén. Uno más para. Dígale a su hermano, esta semana, uno más para Cristo. El tema que quiero seguir hablando de hoy es la vida, el Espíritu Santo y la vida del discípulo, del que ya está caminando con el Señor. Hace 8 días hablé del Espíritu Santo y de nuestra conversión, es decir, antes de llegar a Cristo, cómo llegamos a Cristo y lo que Él quiere. Y ustedes van a escuchar, y cuando lean la Biblia, abran los ojos, de una u otra manera va a estar involucrado. Dos palabras permanentemente. Una es la palabra amor y otra es la palabra obediencia. Son dos palabras que en la Biblia tienen un significado muy singular, especialmente amor. No sé si ustedes han leído la historia o han oído la historia o algo parecido de aquel joven que se enamoró de una niña, de una señorita, y pues quería convencerla de su amor. Y se acercó a él, él pensaba, ¿qué poema le voy a decir para ganarme el corazón? Pero de repente pensó, mire, hablando con ella, le dijo, mire, quiero decirte que te amo más que cualquier cosa en la vida. Yo por ti estaría dispuesto a cruzar los océanos del mar. Si tuviera que nadar para cruzarlos por estar a tu lado, lo haría. Si tuviera que saltar los abismos más peligrosos, los saltaría por estar contigo. Es más, si yo pudiera, si tuviera que ir al fin del universo, que allá estás tú, para estar contigo, yo haría el esfuerzo, haría lo que esté posible para ir al fin del universo, para estar contigo, porque te quiero mucho, te amo mucho. Y siguió hablándole. Y cuando ya terminaron, le dijo, bueno, mi amor, mañana te veo si no llueve. ¿Cuántos aman al Señor de tal manera si no hay ningún impedimento? ¿Sí? Hermanos, dos palabras. Amor y obediencia. Yo me hago una pregunta. Hoy que somos salvos, ahora que somos salvos, ¿qué de Dios? ¿Existe Dios para mí? ¿Existe Dios ahora que soy salvo para que Él haga mi voluntad? ¿Cuántas veces tratamos a Dios así? Ya soy salvo, Señor. Yo tengo este proyecto. Te pido que me cumplas lo que me has prometido. ¿O estamos aquí ya que somos salvos para hacer la voluntad de Dios? ¿Para que Él haga nuestra voluntad? ¿O para nosotros hacer la voluntad de Dios? Este no es un mensaje de saltos, de brincos, de gozo, de júbilo, sino de reflexión. De reflexión. ¿Dios existe para cumplir nuestros propósitos? ¿O nosotros existimos para cumplir el propósito de Dios? Hay algo muy interesante en la Biblia que cada día que estoy estudiando la Biblia empiezo a mirar de pronto una frase y se me refresca con otras cosas que he leído en la palabra. Cuando el Señor llamó a los discípulos, ustedes lo leen en Marcos capítulo 3, versículo 13, algo así. Dice que los llamó con varios motivos, pero uno fue para que estuvieran con Él. Los llamó ¿para qué llamó a los 12?
para que estuvieran con Él. No simplemente para instruirlos, sino para que estuvieran con Él todo el tiempo. Y ustedes notan que vez tras vez Jesús salía con los discípulos, estuvieran con Él, vez tras vez. Luego hay un pasaje muy interesante en la Escritura que vamos a verlo ahora. Vamos a verlo en la palabra del Señor. Miraremos este texto después, que está en la pantalla. Pero aquí en el libro de Juan 14:16 dice, Jesús promete, dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. ¿A quién se refiere? Al Espíritu Santo. Otro consolador, ya lo vimos, al Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que esté con nosotros para siempre. Si el Espíritu Santo vino a esta tierra y somos templo de Dios y morada del Espíritu Santo, ¿con qué propósito? Estar con nosotros. No hay sitio donde vamos. A veces a uno se le olvida, a mí se me ha olvidado. Que Él está conmigo en cualquier parte donde vaya. ¿Dónde huiré de su presencia? ¿Dónde me esconderé de Él? Está en el Salmo 139. Si subiera a lo más lejos, ahí está el Señor. A cualquier lugar donde yo esté, Él está. ¿Dónde está el Señor en tu vida en este momento? El Espíritu Santo, ¿dónde está? En mí. Y cuando salga de aquí, ¿dónde va a estar? Y cuando esté en la casa, ¿dónde va a estar? Y mañana, ¿dónde va a estar? Y pasado mañana. Y el resto de la vida, ¿dónde va a estar el Espíritu Santo? Con nosotros. Jesús nos llamó para llamar a los discípulos para estar con Él. Y Él envió al Espíritu Santo para que esté con nosotros, reemplazando, porque es el que reemplaza a Cristo, es el vicario de Cristo. El vicario no es el Señor que está sentado allá en Roma. El vicario es Cristo, el representante. Vicario significa representante. El que representa a Cristo en la tierra es el Espíritu Santo. ¿Dónde está Cristo? Está sentado a la diestra de Dios Padre, pero en el Espíritu Santo está en nosotros. Está en nosotros. Y me acuerdo que el Señor Jesús, antes de ir a la cruz, le dijo a sus discípulos, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. ¿Sí? En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuera así, yo lo hubiera dicho. Voy a preparar lugar para vosotros porque quiero que donde yo esté, ustedes estén conmigo para siempre. ¿Los llamó para estar con Él? En la vida cristiana está con nosotros porque en Mateo 28:20, cuando termina Mateo, cuando ya la gran comisión, dice, y aquí estaré con vosotros todos los días. Quiero que entendamos esa situación real. Una religión no tiene a su fundador, a su Dios con ellos. Por eso nosotros no tenemos una religión, sino una relación. Estamos con Jesucristo todos los días. Y en este caso con el Espíritu Santo, todos los días. Él quiere vivir en nosotros. El mundo no lo ve ni lo conoce, pero nosotros lo conocemos. Porque mora con nosotros y está en nosotros, en cualquier lugar en que nos movamos. Así que, digamos que un punto claro. En la vida del redimido por la sangre de Jesucristo, después de ser salvo, es que se convierte en templo de Dios y en morada del Espíritu Santo, no que viene y va, para siempre. No hay un momento, no hay un segundo en la vida en que Él nos abandone. Siempre está con nosotros. Caminamos como si no fuera así.
En 1 Corintios 3:16, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu Santo mora en vosotros? ¿Qué más dice? En 2 Corintios 6, 19 y 20, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Por tanto, porque habéis sido comprados por precio, glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu. ¿Por qué? Porque son de Dios. Y Él está con nosotros. ¿Estamos conscientes de esa verdad? ¿Vivimos conscientes? ¿Andamos conscientes? Cuando nos acostamos, ¿estamos conscientes que el Espíritu Santo está con nosotros esa noche? Podemos decir como el salmista, yo me acosté, dormí y desperté, parafraseando a David, porque tú, Espíritu Santo, me acompañaste toda la noche. Amén. Por eso, es necesario que entendamos. Yo les mencioné en alguna oportunidad que hace años, cuando nosotros tuvimos la experiencia con el Señor, que Él fue para salvarnos, yo aprendí esa verdad. Era el tiempo en que siempre todo lo hacíamos pensando en el Espíritu Santo. Vivía. Y yo descubrí muchas veces que era apagar el Espíritu. Porque recuerda que dice la Escritura, no apaguéis el Espíritu. También dice que no entristezcáis al Espíritu. También dice que no apaguéis el Espíritu. También dice que no resistáis al Espíritu. Podemos apagarlo, podemos entristecerlo, podemos resistirlo, podemos hasta desafiarlo. Yo tuve una experiencia muy fuerte para mí cuando tenía unos 3 años de convertido. Yo lo he dicho algunas veces, perdón que a veces te repito las cosas porque es mi experiencia, ¿no? Y sé que muchos de ustedes de alguna u otra manera lo han tenido, no sé de qué dimensión. Yo no caminaba, yo como que flotaba cuando iba caminando. Me sentía como en otra dimensión, me sentía feliz caminando con él. Sabía que estaba conmigo, sabía que me acompañaba a cualquier lugar donde íbamos. Íbamos a orar con mechas a algunos barrios arriba de donde vivíamos. Caminábamos como 8 o 10 kilómetros no teníamos plata para el taxi, nos íbamos a pie a caminar para orar. Y era tiempo precioso orando. Qué tiempos maravillosos esos. Me sentía flotando, caminando con el Espíritu. En algún momento en mi vida, yo iba caminando por la calle y tuve un pensamiento que no me acuerdo cuál fue. No me pregunte cuál es, porque no es que lo quiera ocultar, sino que no me acuerdo. Solo que fue un pensamiento que no le agradó a Dios. No le agradaba a Dios. Y entristecí el Espíritu Santo. Y sentí una experiencia muy difícil experimentar, que creo que me regresó más tarde. Diga, por lo menos volver a sentir eso. Sentí que algo salió de mí. Salió. Y como una paloma se fue. Y me sentí vacío. Yo sabía que era hijo de Dios, pero no sentía el Espíritu Santo. Tuve que ir a orar y decirle, Señor, perdón. Como David, vuélveme el gozo de tu salvación. No quites de mí no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación. Me sentí muy vacío.
Bueno, gracias a Dios que el Señor escucha la oración y nos perdona cuando confesamos inmediatamente. Pero yo no volví a sentir esa llenura como la sentí en ese momento. Pasaron varios años y la volví a tener en otra dirección, en otra experiencia, volví a sentirlo. Han oído mi testimonio con Rosa Pinilla, cuando oré por su conversión, siendo al que consideramos nuestro enemigo, porque nos había mandado a matar a mi papá, a mi mamá y a mí. Y escapamos por la gracia de Dios. Y cuando estuve orando por él, que yo no sabía cómo orar, porque era mi enemigo. Yo lo consideraba mi enemigo. Él ni sabía quién era yo. Pero yo sí sabía quién era él. ¿No les pasa a veces que ustedes no saben quién es el otro, pero el otro sí sabe quién es usted o viceversa, ¿no? Yo puse las manos, oré sobre él. Y cuando obedecí al Espíritu Santo, cuando obedecí, sintió que algo salió de mí y algo se metió. No fue que salió de mí y se fue, sino que algo nuevo se metió en mi corazón. Y ese día supe lo que era perdonar y lo que era amar. Porque ¿qué se salió de mí? El odio. Todo lo que tenía contra el general Rojas Pinilla. Todo lo que tenía en mi corazón. ¿Y qué se introdujo en mí? El amor del Espíritu Santo. Y la verdad fue una experiencia inolvidable. Lo amé, lo amé, lo amé. Nunca se lo pude decir porque murió antes de que yo hablara con él otra vez. Pero yo sabía, pero yo fui libre. Cuando uno perdona, uno es libre. Dígale a su hermano, cuando uno perdona es libre. Pero es el Espíritu Santo el que nos acompaña. No es fácil. Alguien dirá, no, pastor, usted está muy místico hoy. No es misticismo, es verdad. Es verdad. Dios quiere que vivamos llenos del Espíritu Santo. Dígale a su hermano, Dios quiere que vivamos llenos del Espíritu Santo. Ahora que somos cristianos, vivir llenos del Espíritu Santo. Hay dos cosas como lo que estoy mencionando ahí. Amor y obediencia, ¿sí? ¿Cuál fue el propósito de Dios al darle forma a la tierra, al crear el universo, según Génesis capítulo 1 y según el resto de la Biblia? ¿No? Cuando la tierra estaba desordenada y vacía, y dice el verso 2, y el Espíritu de Dios se movía. Él participó en la creación y Padre, Hijo y Espíritu Santo participaron en la creación de todo. Pero ¿cuál fue el propósito de Dios? Si sabemos para qué existe todo, y también nosotros vamos a entender para qué Dios nos creó y nos redimió. ¿Por qué estás aquí en la tierra? ¿Por qué te redimió el Señor? ¿Y para qué nos redimió? Yo quiero ir a un punto y quiero que arriba preparen en breve el video, el PowerPoint, en breve, está listo, muy bien. Quiero que miremos unos pasajes de la Biblia. En Hebreos 2, del 10 al 18 dice, voy a hacer énfasis en algunas palabras. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria. ¿Cuántos hijos? Pero tenía uno nada más, porque dice muchos hijos. Pero ¿quiénes son los otros hijos? Ángeles, serafines, querubines. No, pecadores redimidos.
muchos hijos a la gloria. Perfeccionarse por aflicciones al autor de la salvación de ellos. ¿Quién fue el autor de la salvación? Jesús. Fue el autor de la salvación. Sigue diciendo, porque el que santifica y los que son santificados, el que santifica es el Espíritu y los que son santificados somos nosotros, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarnos hermanos. Jesús nunca se avergüenza de decir, Él es mi hermano. ¿Qué dice el Señor de ti? Eres mi hermano, eres mi hermana. Eres mi hermana. Y no se avergüenza. Algunos se avergüenzan de decir, uy, ¿yo qué voy a decir? Voy a hacer el oso para decirle hermano. Bueno, hermano como los bogotanos, que cualquiera es hermano. ¿Qué hermano? No eso, no eso. No, hermano. De llamarlos hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre. Y en medio de la congregación te alabaré. Esta es la reunión de los hermanos de Cristo. Eso, amén. Dígale, esta es la reunión de nosotros que somos hermanos de Jesús. Y aquí en medio de la congregación de los hermanos de Jesús, Él anuncia su nombre al Padre. Y anuncia su nombre, el nombre del Padre, los anuncia a nosotros. Y otra vez, yo confiaré en Él. Y de nuevo, y aquí yo y los hijos. Cuando Él se reúne con nosotros esta mañana, le ha dicho al Padre, Padre, aquí están los hijos que me diste. Y cuando se refiere a eso, se refiere a nosotros. Somos hijos de Dios. Amén. Diga, hermano, diga, somos hijos de Dios. Jesús anuncia el nombre del Padre a nosotros. Y le dice al Padre, aquí están los hijos que me diste. Y se regocija con nosotros. Por eso, Carlos, estoy de acuerdo contigo. Debemos regocijarnos, pero porque somos hijos de Dios. Y porque Jesucristo está con nosotros. Y Él anuncia nuestro nombre al Padre. Por todo lo demás también, pero ese es el motivo principal. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, ¿quiénes son los hijos que participamos? Nosotros. Él también participó de lo mismo. ¿Qué hizo Jesús? Se hizo como nosotros. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Cristo, siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios como cosa a qué aferrarse, sino que se despojó de toda su divinidad y se hizo hombre. Tomó nuestra naturaleza para poder pagar nuestra deuda. Ese es otro tema, pero ya lo entienden otra vez. Y librar, bueno, dice, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte suya al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo, que tenía el imperio de la muerte sobre nosotros. Fue vencido. Algún día tenemos que hablar de nuestra vida en Cristo, venciendo al enemigo, y cuando morimos, ¿por qué tenemos que pasar por el proceso de la muerte? Ese es otro aspecto. Y librar a todos los que por temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Decía a todos los que somos hijos de Abraham por la fe. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. Por eso Él se hizo como nosotros, semejante a nosotros, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar el pecado del pueblo. Él expió mis pecados, los tuyos. Pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Pero hay otro pasaje en Efesios 1, 3 al 7. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él. ¿Cuándo? Antes de la fundación del mundo. Aleluya. Digan aleluya. Para que fuésemos santos
y sin mancha, ¿sí? Para que caminemos en el camino hacia la rectitud. No somos, pero vamos en el camino. Por eso Pablo decía en Filipenses, no que lo haya alcanzado ya ni que ya sea perfecto, pero prosigo. Mira, hermanos, yo no soy perfecto, pero prosigo. Ninguno es perfecto acá todavía. Ni Manuelito, miren Manuelito con esa cara de santo que tiene, pero... y Orlando y Alfonsito, ¿dónde está Alfonsito? Por ahí está. Pero vamos, mira a Carlitos cuando se para acá con esa cara de ángel que cansa. Pero si le pregunta a la esposa, el todo no es perfecto. Yo tampoco, no le preguntaba a Mecha porque me complico. Ok, sigue diciendo, y en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. Vuelvo y hablo acá. ¿Qué dice allá en Hebreos? Que somos la familia de Dios, que somos sus hijos. Aquí vuelve y nos dice que nos adoptó ¿para qué? Para ser hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de su gloria y en su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Ya empieza a aparecer aquí la palabra amor. Sí, van a encontrar eso en muchos pasajes. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. En Juan 1, del 10 al 13, dice, en el mundo estaba, y el mundo fue hecho por él, habla de Jesús. Pero el mundo no lo conoció. A los suyos vino, a los judíos, y los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio ¿qué? Potestad, derecho de ser hijos de Dios. ¿Qué somos nosotros? Él nos dio derecho, somos hijos de Dios. Y sigue diciendo, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y Juan, 1 Juan 3, del 1 al 2, dice, mirad, cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ¿qué dice? Dígalo conmigo, dígale otra vez, leámoslo. Amados, ahora somos hijos de Dios. Diga conmigo otra vez. Ahora somos hijos de Dios. Diga amén, aleluya. Ahora somos. No seremos, somos. Somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado todavía lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. Porque le veremos tal. Ay. ¿Cómo quiere el Señor, el Padre, que seamos? Semejantes a Jesús. Y todo por amor. Por amor. Pero para hacerlo tenemos que aprender a amarnos y a obedecer. Pues esas dos palabras van a estar jugando. Amor y obediencia van a estar jugando en todo el terreno. Yo quiero esta mañana trabajar con ustedes un tema que ya lo presenté, pero como ustedes tienen buena memoria y quiero refrescársela, vamos a tener el pasaje. Yo le conté mi experiencia del 2019, 2018, cuando me operaron la rodilla, pero ese no es el tema. Tiene que ver con eso. Vamos a mirar aquí una cosa. Eternidad a eternidad. La eternidad allá a la izquierda, a mi izquierda, a la derecha suya, es la eternidad pasada, atrás. Y la otra es la eternidad futura. Entre la eternidad pasada y la eternidad futura, nosotros nos hallamos ahí, eso se llama tiempo. Entre la eternidad pasada, cuando Dios nos escogió en Cristo, cuando nos predestinó, cuando nos bendijo, cuando todo lo que hemos mencionado, lo hizo acá, pero luego se manifestó en el tiempo, ¿sí? Para que pudiéramos entrar a la eternidad. En esa eternidad, en ese proceso, es lo que llamamos el propósito eterno, supremo, inalterable e inmutable
de nuestra majestad, de Dios. Eterno, porque se hizo en la eternidad. Supremo, no hay nada superior. ¿Sí? Inalterable, porque nadie le puede añadir nada. Inmutable, porque nadie lo puede eliminar. Permanece. Eso es para siempre. Luego, en ese grama tenemos, en primer lugar, la creación. La A es la creación. Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Y no sé cuánto tiempo vivió el hombre a su imagen y semejanza sin pecar, sin vivir, sin desobedecer. No nos dice la Escritura. Un tiempo largo o breve, no sé, pero luego pasó algo. Viene la caída. ¿Qué es la caída? Cuando el hombre desobedeció a Dios. Dios le dijo al hombre: de todo árbol del huerto podréis comer, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que de él comieros, ciertamente moriréis. Ya, es la caída. ¿Se acuerdan que en el capítulo 3 de Génesis, la serpiente era astuta y se acercó a Eva y le dijo: con que Dios ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y ella dijo: no, de todo árbol sí podemos comer, pero hay uno que no. Y el Satanás le dice inmediatamente: no moriréis, sino que seréis como Dios. Eso es todo. Lo hemos trabajado muchas veces. Eso, ella aceptó y comió del pan, comió del árbol. ¿Sí? Y entonces, al comer del árbol, hubo la caída, se separó de Dios. Se apartó de Dios y ya no tuvo comunión con Dios. Por eso fue echado del jardín del Edén. Pero en el camino, en esa caída vertiginosa, Dios en su tiempo envió a su Hijo Jesús. Entonces lo envió. Y ahí inició algo muy interesante. Aquí se muestran varias cosas. En la caída, al separarse, ¿hacia dónde va? Al lugar preparado para el diablo y sus seguidores. Si ustedes se leen en Apocalipsis 20, versos 11 en adelante, van a encontrar que no fue hallado en el lago, en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego. Y ese es el destino final para todos los que no son redimidos. Hay dos lugares solamente: los que llegan acá y los que van acá. ¿Se acuerdan de la historia? Para mí es una historia que Jesús menciona, lo llaman parábola, por lo menos ilustración, de el rico y Lázaro, ¿verdad? Murió Lázaro el pobre y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, a un lugar con Dios. ¿Sí? Pero murió también el rico. ¿Y dónde fue? Se halló en otro lugar, el lugar para el diablo y sus seguidores. Y él, cuando vio a Lázaro allá, le dijo: Padre Abraham, manda a Lázaro para que me ayude en esta situación que vengo. Y luego el Señor le dijo: mire, no hay nadie que pueda pasar de acá para allá, ni de allá para acá. Porque una vez que uno muere, no hay Ave Marías que valgan. Algunos creen que después de muerto dejan una buena herencia, una buena donación para alguien, y con eso ya se va para el cielo. O como hacían en los tiempos de la Reforma, que cuando iban para construir la capilla, lo que iba a construir el Papa en ese tiempo, iban pidiendo la ofrenda y vendían indulgencias plenarias. Eso quería decir, Texel decía: mientras que la moneda entra allá al cofre y cuando toca el fondo, ¡pum!, el alma sale y se va para el cielo. Después de muerto no hay nada. Está establecido a los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. No hay nada que hacer. O encuentro la salvación acá en esta parte,
Y entonces empieza la redención a volver a su lugar que Dios diseñó. O no hay redención y va al otro, no hay nada que hacer. Esto es lo que la Biblia dice, no lo que yo estoy tratando de inventar. Ahora, aquí, para ser redimido, primero tiene que arrepentirse. ¿Sí? Y luego, como consecuencia, tener fe en Dios. Y como consecuencia, hacer pacto con Dios, que se hace a través del bautismo. Arrepentimiento, fe y bautismo. Y una vez que da esos pasos, entonces llega a un punto que se llama el camino de discipulado. De eso hablaremos en otra oportunidad. Yo creo que de hoy en 15 días, porque este mensaje va para largo, esta parte. Va para largo, hermano. Seguiremos allá. Así que aquí tenemos algo muy interesante que tenemos que vivir. Dejémoslo ahí. Téngalo en cuenta porque volveremos después a ese aspecto. En ese camino, Dios quiso tener un propósito. ¿Cuál era? Una familia de muchos hijos, todos los hijos parecidos a Jesús. Él se hizo como nosotros, se pareció a nosotros, para que nosotros nos pareciéramos a Él. Rescatarnos, llevarnos para que seamos como Jesús. Qué destino maravilloso. Y al final, ¿qué somos? Al final, ¿qué somos? La familia de Dios. Digan conmigo, somos la familia de Dios. Somos la familia de Dios. Vez tras vez el Señor nos está insistiendo en eso. Vivamos como la familia de Dios, como una familia. Tenemos familia individual, claro. Tengo mi esposa, tengo mis hijos, tengo mis nietos. Tengo una nieta hermosa acá que está atendiendo el mensaje. Y otro nieto que está allá filmando la televisión. Otro nieto que estaba con la tercera cámara acá trabajando. Magnífico. Pero hay una familia superior a esa familia. La familia que Dios me dio aquí en la tierra es temporal. Pero la familia que somos en Cristo es eterna. Claro, yo sé que toda mi familia va a estar conmigo en la eternidad. Pero en la eternidad no vamos a vivir como familias separadas. Seremos parte de la familia de Dios. Y aquí en la tierra viviremos como la familia de Dios. Díganle a su hermano, aquí tenemos que vivir como la familia de Dios. Y para vivir como familia de Dios, una cosa tenemos que hacer: amarnos. Hermanos, ustedes saben que he insistido con esto por tiempos. No es la primera vez que lo menciono. De esta vez yo espero que algún momento se haga carne. Y hay mucho para hablar de ello. Voy a terminar con un tema interesante. Voy a dejarles un punto precioso. Ténganlo en mente. Voy a hablar de la voluntad de Dios, porque dije que estamos aquí para hacer la voluntad de Dios, no para que Dios haga nuestra voluntad. Como familia. Como familia, ¿cuál es nuestro destino? Hacer la voluntad de Dios. Aquí en la tierra. En el cielo va a ser igual. ¿Se acuerdan del Padre Nuestro? Ya lo vimos antes de los anuncios. Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, venga a tu reino y hágase tú aquí en la tierra, así como se hace en el cielo. En el cielo vamos a vivir todos haciendo la voluntad de Dios, no haciendo la que queremos. Aquí tendemos a hacer la que queremos. Allá no hacemos lo que nos dé la gana, sino la voluntad de Dios. Porque si Dios hiciera la voluntad de cada uno, el cielo sería un infierno. Por eso a veces no tenemos
como no tenemos esa comunión, a veces la iglesia tiene la tendencia, y ya por la misericordia de Dios no, pero tiene la tendencia de ser un infierno. Si aquí se hiciera la voluntad de cada uno, ¿qué sería esto? Pero aquí venimos para aprender cómo vivir en la voluntad de Dios. Amén. Hay tres clases de voluntad, para entender la palabra voluntad. Tres aspectos que operan de la voluntad, tres tipos de voluntad que operan en este mundo, en la tierra. Primero está la voluntad humana, la voluntad nuestra, que por naturaleza la voluntad nuestra es egoísta. Por voluntad nuestra, por la naturaleza nuestra, nuestra voluntad es terca. ¿No han descubierto que muchas veces usted es terco? ¿Alguien lo ha descubierto? Por naturaleza somos tercos. Insistimos. No, así, no, así. Y el otro dice, no, así, no, así. Y ahí estamos y formamos un... Era voluntad terca. Y, mire, aquí hay un pasaje interesantísimo. Ya volvemos a ver un pasaje que está en 1 Samuel capítulo 15. Dice, cuando Samuel llegó, Saúl le dijo, que el Señor te bendiga. He cumplido las instrucciones del Señor. He hecho todo lo que Dios me mandó a hacer. Él sabía que no lo había hecho. Entonces dice, entonces le dijo, ¿qué significan esos balidos de ovejas que me parece oír? ¿Y qué reclamó Samuel? ¿Y cómo es que oigo mugidos de vacas? Porque le había ordenado acabar con como juicio de Dios, porque el juicio viene, cuando el juicio viene, no tiene excepción. Es un pasaje muy, muy fuerte para leer, pero léanlo porque ustedes son inteligentes y espirituales. Saúl responde, son las que nuestras tropas trajeron del país de Amalek, respondió Saúl. Dejaron con vida a las mejores ovejas y vacas para ofrecerlas al Señor tu Dios, pero todo lo demás lo destruimos. Pues a Samuel le parecía que él tenía derecho a elegir lo que debía hacer y no debía hacer. Entonces sacó una disculpa. Mire, preparamos todo lo mejor para Dios. Aunque no sea la voluntad de Dios, pero lo hicimos. Fue muy interesante el pasaje. Y entonces, basta, le interrumpió Samuel. Voy a comunicarte lo que el Señor me dijo anoche. Escuche. Entonces Samuel le dijo, ¿no es cierto que aun te creías poca cosa, has llegado a ser jefe de las tribus de Israel? ¿No fue el Señor quien te ungió como rey de Israel y te envió para cumplir una misión? Él te dijo, ve y destruye a esos pecadores, los amalecitas, atácalos hasta acabar con ellos. ¿Por qué entonces no obedeciste al Señor? Por eso dije que la otra palabra es la palabra obediencia. ¿Por qué no obedeciste al Señor? ¿Por qué echaste mano del botín e hiciste lo que ofende al Señor? Y él dice, yo sí he obedecido al Señor, insistió Saúl. Porque algunos creen que porque cumplen el 50%, el otro 50%, que es miti, ¿no? Miti obedezco y miti desobedezco. He cumplido la misión que él me encomendé. Traje prisionero a Gad, rey de los amalecitas de Amalek, pero destruí a los amalecitas y el botín del soldado tomaron ovejas y vacas con propósito de ofrecerlas en Gilgal al Señor tu Dios. Mire, no te ofendas, Samuel, no me malentienda. No obedecía al Señor, pero es que es para ofrecérselo a él. Y sigue diciendo el pasaje. Samuel respondió, y aquí está el pasaje clave. ¿Qué le agrada más al Señor? ¿Que se le ofrezcan holocaustos y sacrificios o que se obedezca lo que Él dice? ¿Ustedes qué creen? ¿Qué le agrada más al Señor? ¿Le agrada más al Señor las ofrendas que damos, los sacrificios que hacemos o obedecerle al Señor? El obedecer
vale más que el sacrificio y prestar atención más que la gracia de los carneros. La rebelión es tan grande como la adivinación y la arrogancia como el pecado de la idolatría. Y como tú has rechazado la palabra del Señor, es decir, la voluntad del Señor, Él te ha rechazado para que sigas siendo rey. Dios exige obediencia total, no parcial. ¿Me comunico? Complicado, ¿no? Complicado. Vamos a seguir hablando de eso el próximo domingo. Ya les mencioné una clase de voluntad que hay dos más. Y la segunda, la tercera, está dividida en dos grupos. Tengan en cuenta porque vamos a hablar de eso de hoy a 8 días. Pero que la voluntad nuestra, la voluntad humana es terca, es caprichosa y la quiere siempre justificar. Dios quiere que obedezcamos 100% lo que Él ordena. Por ejemplo, los 10 mandamientos. Si obedecemos la segunda tabla, que es amar al prójimo, y no obedecemos la primera página, la primera tabla, ¿estamos obedeciendo a Dios? La mitad. Pero no, eso es lo que el Señor quiere. Y si obedecemos la primera, pero desobedecemos la segunda, o tomamos la segunda solamente, y alguien dice, yo no mato, porque dice no matarás. Pero entendiendo lo que Jesús dice en Mateo, yo no mato, pero aborrezco a mi hermano. Pero no quiero tratar con él, no quiero verlo, porque me cae mal. Dice el Señor, no lo has matado con arma, pero lo borraste de tu corazón. No, yo quiero que tu hermano esté en tu corazón. Si no está en tu corazón, lo eliminaste. El único que tengo el poder de eliminar soy yo, no tú. Por ejemplo, si alguien no cometió adulterio, pero mira a una mujer para codiciarla, ¿qué dice el Señor? Alguien dirá, yo nunca le he sido fiel a mi cónyuge, nunca, 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 nunca. ¿Y con tu mente? Es decir, de eso lo hemos hablado ya. Dios exige obediencia total. Total. Que Dios nos ayude, hermanos. ¿Por qué? Porque somos familia de Dios. Somos hijos de Dios. Somos miembros de la familia de Dios. Y como familia debemos aprender a vivir. Como familia nos amamos. Como hijos obedecemos. Recuerda, hermano. Diga conmigo, como hijos nos amamos. O mejor, y gracias, hermana. Como familia nos amamos. Como hijos obedecemos. Digamos otra vez. Como familia nos amamos. Como hijos obedecemos. Erguemos el rostro y demos gracias a Dios. Lo que ustedes oran, no sé si quizás hay con nosotros esta mañana alguien que el Señor quiere uno más para Cristo y está aquí y no se ha entregado al Señor y el Señor le ha hablado, gracias por quien le trajo, por quien lo invitó. Si hay alguien y quiere entregar su vida a Jesucristo, hay hermanos que quieren orar porque queremos uno más para Cristo. Que se entregue al Señor. Si hay alguien, levante su mano y venga aquí al frente. Si hay alguien. Quizás no hay nadie. Y quizás no hay nadie porque tú y yo no lo invitamos. Entonces, hermanos, estemos listos a
invitar a otros, uno más para Cristo. Amén. Te damos gracias. Permite que en ese propósito eterno decidiste tener una familia de muchos hijos y que todos nos pareciéramos a Jesús. Ese es tu propósito eterno, supremo, inalterable e inmutable. Permite entonces que como hijos tuyos nos amemos, porque fuimos creados por un Dios de amor, para vivir en amor, perseverar en amor. Eternamente viviremos en amor contigo. Pero también somos hijos, y como hijos fuimos creados para obedecer y hacer tu voluntad, Señor. Ayúdanos. Bendice a tus hijos. Bendigo a la familia de Dios. Que tu gracia les acompañe. En el nombre de Jesús. Amén. Familia, les bendigo. Amén, amén.